Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Enrique Bustamante Martínez y soy el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Esta mañana quiero darles, pues, la más cordial bienvenida a este taller avanzado de oratoria, a este importante ejercicio que celebramos precisamente con un espíritu de formación, con un espíritu de crecimiento y por supuesto de poder compartir experiencias, de poder compartir abiertamente con campeonas y campeones de la oratoria, pues algunas de las recomendaciones que ellas y ellos pues les entregan a todos ustedes a partir de este ejercicio, que repito, es un ejercicio de práctica, es un ejercicio de recomendaciones, es un ejercicio que seguramente enriquecerá nuestro conocimiento para pues circunstancias futuras que tengan que ver con la expresión pública. Quiero agradecer de manera puntual a todas y a todos los invitados que el día de hoy nos acompañan del Centro de Estudio, del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, SC, a la profesora Griselda Pérez y a todas las compañeras y compañeros que hoy están aquí con nosotros y que nos acompañan desde aquel espacio de la geografía nacional y que les agradezco a todos mucho su presencia. De la misma forma, a todas nuestras amigas y amigos tlaxcaltecas que hoy están también aquí, se han dado cita para que, pues desde este espacio que finalmente el día de hoy es importante para nuestro concurso de México tiene la palabra, que se celebrará precisamente allá en la capital del estado, en la ciudad de Tlaxcala, en los días 4, 5 y 6 de diciembre, y en donde se darán cita los 32 mejores oradoras y oradores de este país. Y quiero decir que es precisamente pensando en ellos también este esfuerzo, este trabajo que el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública hace ya desde hace muchos años y en donde sabemos que el objetivo es fortalecer nuestra experiencia y nuestros conocimientos en el mundo de la expresión. El día de hoy tenemos a un conferencista magistral de lujo, a un gran amigo y además un gran campeón nacional de oratoria. Y me refiero a mi gran amigo David Fabián Ríos Temix, un hombre con importantes habilidades para el manejo y control de grupos, con una extraordinaria habilidad para hablar en público y lo ha demostrado en un sinfín de torneos, de concursos, de los cuales pues él ha sido campeón. Tiene una capacidad extraordinaria para la redacción de textos que finalmente también lo han logrado colocar en una posición muy especial en estos términos. Por supuesto, ha impartido y diseñado talleres y conferencias a lo largo de muchos años y también él es un experto con temas de habilidad para la negociación y las ventas. El día de hoy ha traído para todas ustedes y para todos ustedes la oratoria como un medio y no como un fin. Algo que suena retador y del cual pues seguramente lograremos recibir experiencias pues muy interesantes frente a un título que suena pues realmente importante. Así que pues no me queda más que una vez más a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, agradecerles a todos su presencia en este taller avanzado de oratoria y pues cedo los micrófonos a mi gran amigo Fabián David Ríos Temix. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Para mí es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Enrique Bustamante. A quien considero un mentor, un gran amigo y una gran persona, siempre cercana a los jóvenes, siempre preocupado por abrir espacios para que cada vez más los jóvenes de México tengamos la posibilidad de tener esta hermosa plataforma que es el concurso más grande de México, el concurso México tiene la palabra del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública.
Igualmente quiero agradecerle a mi amiga Yocabet, que es parte de este gran equipo, así como a todas las personas que están tras bambalinas en el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, pues a todos ustedes que hacen posible que estos talleres, que estas charlas lleguen a aquellos lugares de la República Mexicana donde quizá nuestra voz no pueda llegar, de no ser a través de los medios digitales. Pues sin más preámbulo, el día de hoy quiero decirles que me encuentro muy feliz de tocar un tema que para mí es muy importante y que me gusta mucho. Me agrada demasiado. Quiero confesarles que ayer estuve hasta altas horas de la noche todavía haciendo algunas revisiones, repasando algunas cosas, porque no quería olvidar u omitir alguna de las cosas que quería decirles. También trataré en la medida de lo posible de ser respetuoso con respecto a los tiempos de todos y cada uno de nosotros. Igualmente agradecerle a todos los que se han dado cita desde temprano puntualmente. Sin más preámbulo, sin mayor preámbulo, permítanme coloco mi monitor aquí. Sin mayor preámbulo, quisiera empezar con esta presentación, que es parte de este taller avanzado de oratoria organizado por el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, de cara al certamen nacional de oratoria México tiene la palabra, que este año tendrá como sede a el hermoso estado de Tlaxcala, que abrirá la puerta a esta nueva época de la oratoria. Para mí es un gran gusto ser del estado anfitrión, un estado en el cual pues vamos a tener la posibilidad de contar con los 32 mejores representantes de cada lugar de la República Mexicana, de toda la longitud y latitud de nuestra República Mexicana. Y pues bien, para empezar con esta charla con respecto a oratoria, quiero establecer algunos puntos que para mí son importantes que todos tengamos en sintonía. La oratoria la podemos definir como el arte y la técnica de hablar bien en público, con el objetivo de persuadir, convencer y conmover. Sin embargo, tendríamos que analizarla como arte. Considero que la definición más bella de arte que yo he escuchado es que el arte es ponerle un punto extraordinario a las cosas que son ordinarias. Todos nosotros podemos tomar un gis, podemos tomar un papel y pintar un círculo con dos puntitos y una línea curva y decir que es un rostro. Tenemos esa posibilidad. Y esa pintura, si bien es cierto que es una pintura y la pintura es una expresión del arte, ¿qué la diferencia, por ejemplo, de los grandes artistas, no? Pues de Vincent Van Gogh, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, de Botticelli. Son muchas cosas, pero yo creo que ellos fueron personas que hicieron de la acción normal o de la acción ordinaria de dibujar o de pintar una acción extraordinaria. Lo mismo es la oratoria como un arte. Prácticamente todos nosotros, a no ser que tengamos un impedimento fisiológico, todos nosotros podemos hablar, tenemos la capacidad de hablar, de emitir palabras, de emitir sonidos. Sin embargo, pocos son los artistas los que hacen de esta acción normal de hablar una acción extraordinaria, una acción artística, estética, bella. La oratoria conjuga todos los recursos literarios habidos y por haber que se pueden utilizar para que el orador, la persona que tiene la palabra, logre alcanzar los fines o los objetivos de la misma. Podemos hacer las metáforas que consisten en llamar algo por un nombre que no le corresponde y que aún así se entienda nuestro discurso. Emplear las anáforas son descritas como la repetición constante de una palabra al inicio para posicionar una idea y decir, haciendo una anáfora a propósito de eso, por ejemplo, que la oratoria es el arte del buen decir, que la oratoria es la voz de los que no tienen voz, que la oratoria es la manera que tienen las palabras de encontrar los oídos en medio de la penumbra, que es la ignorancia o el desconocimiento. Entonces, la oratoria como arte representa llevar el plano de hablar, de transmitir nuestras ideas a un plano extraordinario,
más allá de lo común. Pero también podemos entender que la oratoria es una técnica, y como tal la técnica es el uso adecuado de las herramientas pertinentes para poder realizar el mejor trabajo de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de que la oratoria es una técnica y que empleamos distintas herramientas, debemos decir que el orador tiene como herramientas su voz, la modulación de la misma, su conocimiento, sus estructuras, el movimiento de sus manos, así como también su lenguaje corporal. Todas estas herramientas comunican, toda su imagen comunica, todo el orador o la oradora proyecta lo que quiere transmitir o lo que quiere decir a las personas. Por tal motivo, no es mejor orador el que hable 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. No es el mejor orador el que tenga esta voz potente, grave, capaz de romper las bocinas de todos. No es mejor orador el que grita y avienta los brazos como si estuviera macheteando en la selva. No, el mejor orador es el que, como dice Silvio Rodríguez, tiene la palabra precisa, la palabra perfecta para decir las cosas. Los mejores oradores o las mejores oradoras son las que dicen lo que tienen que decir en el momento que se tiene que decir y nunca utilizan 200 palabras o 2000 palabras si pueden decirlo solamente con 10 palabras o con 5 palabras. Les sugiero leer La cultura, el lenguaje y la política inglesa de George Orwell, un breve ensayo donde incluso explica algo a lo que él llama la metáfora muerta, que es aquellas veces en las que por vernos cultos, interesantes o grandilocuentes, llegamos a una exageración tal que pierden sentido las cosas que estamos diciendo. Y por último, la oratoria. La oratoria representa un objetivo. El objetivo de persuadir, de convencer, de conmover. Pero también es muy importante aclarar este punto, porque el objetivo es lo más importante que tiene la persona que usa la palabra. Cuando su maestro se para ante ustedes en el aula de clases y habla, el objetivo es muy claro, que el conocimiento llegue a ustedes. Cuando ustedes se paran ante sus compañeros para dar una exposición o ante un auditorio para dar una conferencia o una charla, el objetivo debe estar muy claro. Podemos hablar, por ejemplo, de oratoria política y todos somos parte de la oratoria política porque todos tratamos de sumar voluntades. Y cuando hablamos, por ejemplo, de oratoria política y de sumar voluntades, podemos decir que incluso cuando nos referimos a la persona que nos gusta, a la persona que amamos, a la persona que nos agrada, hacemos una labor de oratoria política. Estructuramos un discurso racional. Ponemos un exordio en la parte más alta, que es una frase que nos ayuda a llamar la atención, y decimos, ¿has visto cómo los árboles se mueven al compás del viento? ¿Has visto cómo las nubes se pasman sobre nosotros como para darnos un poco de sombra en medio del calor o de la luz que irradia el sol? Te regalo este momento. Y una vez que lo hacemos, planteamos una introducción basada en un contexto, una definición y una tesis. Contexto. Nos encontramos en una edad en la cual los psicólogos sociales, los psicólogos y los sociólogos han definido como la edad de la punzada. Y requerimos a alguien que nos acompañe constantemente y ese alguien se llama novio o novia. Y planteamos nuestra tesis. Y yo quiero ser tu novio, quiero ser tu novia. Y después vamos a la serie argumentativa, el peroratio de nuestro discurso, y dejamos muy claro nuestro objetivo, ¿no? Y decimos, los 3 argumentos fundamentales por los cuales esto debe hacerse son: primero, porque soy chaparrito. Entonces, al ser chaparrito, soy de fácil transporte. Tú y yo a sana distancia en un espacio pequeño sin ningún problema. El segundo, porque soy inteligente. Largas horas parados a la sombra de los árboles, tú
viviendo tu vida y yo haciendo tu tarea. Y el tercero, porque te estás riendo, o sea que disfrutas de mi presencia. Y hacemos un cierre de nuestro discurso y un llamado a la acción. Por tal motivo, yo no quiero ser tu novio, tú necesitas que yo sea tu novio. Y hacemos el cierre. Entonces, al final de cuentas, la oratoria, de manera estética, con estos objetivos, logra hacer las tres cosas. Como arte, ir un paso más allá de lo que es normalmente conocido o aceptado. Igualmente, como técnica, emplear las herramientas de que disponemos para alcanzar nuestros objetivos. Y la oratoria como objetivo busca eso, que tengamos claro hacia dónde queremos dirigir nuestros discursos. De la misma manera podemos entender que la oratoria la podemos ver desde dos aristas, el fondo y la forma. Entendiendo el fondo como el contenido, las estructuras y las fuentes de información que nosotros utilizamos para emitir lo que es nuestra tesis. Y por supuesto la forma, que es nuestro lenguaje corporal, cómo me paro, cómo muevo mis manos, cómo modulo mi voz, cómo establezco contacto visual con las personas, cómo empleo estrategias de dominio del auditorio o de dominio de mi escenario para poder proyectar hacia las demás personas. Mi dominio del auditorio y mis herramientas del orador. Todo eso es la forma. Por tal motivo, si quisiéramos o si ustedes me permiten realizar una analogía, el fondo, si bien tendría que ser, por ejemplo, un obsequio, si nuestro conocimiento es el regalo, es el obsequio que le entregamos a las personas que nos escuchan, la forma es la envoltura con la que les vamos a entregar ese regalo. Si me permiten la analogía, ustedes sabrán que no importa qué tan bonito envolvamos un regalo, si por dentro está vacío. De nada nos sirve una caja con moño si adentro no hay nada. Por tal motivo, dentro de la oratoria, un discurso hermoso, un discurso bello, lleno de recursos literarios, lleno de frases célebres, con un orador que hable con esta voz estertórea y haga movimientos y ademanes que reflejen liderazgo, pasión y eso, pero que no me diga nada, no sirve absolutamente de nada. Pero si me permiten también la analogía, un regalo que a ustedes les guste, que a ustedes les apasione, que a ustedes les agrade, importa un comino si viene envuelto en papel periódico o en papel traza. Lo mismo ocurre con sus palabras y con su conocimiento. Cuando ustedes hablan y proyectan lo que ustedes gustan proyectar, lo que ustedes aman o lo que a ustedes les apasiona, no importa la manera en que lo hagan, los objetivos y los fines de la oratoria siempre se van a alcanzar o siempre vamos a poder lograrlos. Eso es un punto muy importante y hay un debate quizá hasta histórico dentro de los oradores, tanto de mi generación como de las generaciones que me antecedieron y seguramente las generaciones que me sucederán. Si es más importante el fondo o es más importante la forma. Sin embargo, yo considero firmemente que ambos son igual de importantes, que ambos se complementan, que ambos son una parte trascendental que ayuda al orador a alcanzar sus fines. La semana pasada, el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, en la sesión número 2, realizada por Paul Miller Hernández, tuvo esta gran sesión en la cual se hizo esta analogía y nos decía nuestro amigo Paul que la emotividad es tan importante como la racionalidad al momento de externar nuestras ideas. Si nosotros damos un discurso lleno de información, se vuelve un discurso muy técnico y tedioso. Y yo me paro y comienzo a decir con mucho tecnicismo cosas y no logramos proyectar a las personas o no llegamos a impactar a las personas. Por tal motivo, sin importar que el contenido sea grande o sea bello, pues los objetivos no se cumplen. Por otro lado, como les comentaba, si mi discurso es hermoso,
lleno de buenas ideas, de buenos recursos literarios, de gran lenguaje corporal, de un gran dominio del auditorio y de buenas herramientas del orador, pero no digo absolutamente nada, igualmente no se conjugan o no se logran los objetivos. Por tal motivo, toda oradora, todo orador, todo alumno, todo maestro, todo profesionista que haga uso de la palabra, que haga uso de la oratoria, debe tener en consideración esos dos puntos, que debe hablar cuando el fondo sea grande, cuando el contenido sea importante, cuando valga la pena escuchar lo que tiene que decir, pero que tiene que hablar con pasión, con emotividad, con gusto, con emociones, para que pueda proyectar y alcanzar los objetivos. Pasando al siguiente punto, y ya que hemos planteado esta situación, valdría la pena hacer esta pregunta. Si la oratoria es el arte y la técnica de hablar bien en público, con el objetivo de persuadir y convencer, entonces hablar bonito es el fin de la oratoria, es el nivel máximo. Cuando yo me pare y logre que el auditorio se fracture los dedos aplaudiendo y grite más y grite otra y quiera seguir escuchando, habré alcanzado el punto más álgido, más alto de la oratoria. Cuando la gente disfrute escucharme y digan que hable Yuriko, que hable Samuel, que hable Rosalba, que hable Daira, que hable Víctor, cuando digan todo eso, habré alcanzado el punto, el clímax de mi función como comunicador, como comunicadora, como oradores. Pues yo creo y he pasado mucho tiempo pensando en eso. Precisamente hoy, hace 8 años, estaba en la Ciudad de México en el certamen interuniversitario de la UNAM compitiendo, y en ese momento yo creía que era así, que ganaban los concursos o que eran mejores oradores los que tenían la mejor voz, los que gritaban más bonito, los que se movían y se sangoloteaban más en el escenario. Pero el tiempo fue cambiando mi percepción y mi manera de ver algunas cosas. Entonces, el día de hoy, cuando planteo esta pregunta, ¿hablar bien en público es el fin de la oratoria? Puedo decirles con todo el gusto, con todo la pasión o la entereza que me da llegar a este punto, que la respuesta simple y sencillamente es no. El fin de la oratoria no radica en hablar bonito. El fin de la oratoria no radica en que la gente disfrute solamente hablarnos. El fin de la oratoria no radica solamente en hablar por hablar, en gritar por gritar o en extenderme en discursos grandísimos de 20, 30, 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Y tengo aquí 2 ejemplos que ustedes pueden ver en su pantalla. A la izquierda, Maximilien Robespierre, personaje de la Revolución Francesa, hombre de la República, que dio prácticamente su vida entera por la participación o por la consumación de la Revolución Francesa. Como ustedes saben, en 1793, Francia vivía sumida en este esquema donde los reyes eran el Estado, ellos eran amos y señores de todo lo que existía, de todo el reino, viviendo de las dádivas o más bien de los impuestos que las personas pagaban, y el rey se sentaba con sus 2 consejeros o con sus múltiples consejeros. A la derecha los consejeros del clero y los consejeros de la nobleza, y a la izquierda los representantes del pueblo. De tal manera que incluso por eso en la actualidad tenemos partidos de derecha y partidos de izquierda, ¿no? Pero el rey básicamente tomaba estas decisiones arbitrarias, y en esta época, poco después de la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, ampliamente financiada y apoyada por Francia, tanto con ejército como con muchos armamentos, pues obviamente alguien tenía que pagar todo ese armamento, tenía que pagar todo ese ejército, y pues los impuestos recayeron precisamente en el pueblo francés. No en la nobleza como tal, sino en la gente de abajo,
en los que vivían en la penumbra, los que vivían tratando de sembrar o de cazar lo que podían. Si ustedes han leído Los Miserables de Víctor Hugo, podrán encontrarse precisamente con ese tipo de escenarios donde Jean Valjean, el personaje principal, al tener hambre él y al ver con hambre a sus sobrinos, pasa por un negocio de pan, por un expendio de pan. Con esta desesperación propia del hambre en las entrañas, rompe el cristal con sus manos y roba las hogazas de pan. Jean Valjean es encarcelado, es apresado, y él le dice a los gendarmes, ¿no? Estoy consciente de mi error, estoy consciente de haber robado esta hogaza de pan, ¿no? Llévenme si quieren a la cárcel, pero por favor denle a mis sobrinos este pan para que no mueran de hambre. Jean Valjean va a pasar una enorme cantidad de años dentro de la cárcel por el simple delito de querer darle de comer a sus sobrinos. Y ese es un reflejo de la Revolución Francesa. Y puede ver en el libro 93 de Víctor Hugo, donde refleja más exactamente o hace un perfil más detallado precisamente de Maximilien Robespierre. Pero este personaje, Maximilien Robespierre, es el que toma la batuta de la Revolución Francesa. Es el que se levanta y a través de sus discursos en la Cámara de los Comunes, a través de sus debates con Jean-Paul Marat, con una infinidad o una playa de personajes de la Revolución Francesa, él se convierte en el representante de la República. Él se convierte en el representante, en el depositario de la voz de la gente del pueblo, de los que viven abajo. Y dice Maximilien Robespierre, a la patria se la abandona dichosa y triunfante, ultrajada, maltratada y oprimida, se le salva o se muere por ella. Y haciendo esta analogía de la oratoria y de sus fines, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Maximilien Robespierre, cuando dijo esas palabras en plena Revolución Francesa, cuando decapitaban a las personas, cuando la guillotina se puso de moda y cobró la vida de más de 8,000 personas en ese periodo, en ese periplo donde la gente luchaba contra el propio Estado, ¿creen que haya sido la idea de Maximilien Robespierre? En 300 años un joven tlaxcalteca en una conferencia del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública va a utilizar mi frase y va a utilizar mi imagen. Obviamente no. Maximilien Robespierre no estaba pensando en lo bonito que sonaba la frase, en lo musical que se sentía o se percibía dentro de los oídos de las personas. Maximilien Robespierre no pensaba en la enorme cantidad que esa frase iba a ser repetida en películas, en libros, en ensayos, y mucho menos pensaba en la enorme cantidad de veces que los oradores íbamos a repetir esa frase en nuestros discursos, tanto en eventos públicos como en competencias, como en aulas. A él no le importaba nada de eso. A él le importaba la República Francesa, que dejaran de ser una monarquía para ser una república democrática. A él le importaba la libertad. En contraposición, o del otro lado de Maximilien Robespierre, a su derecha, podrán ver a un jovenzuelo llamado Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar, personaje nacido en Venezuela, que tiene la posibilidad en los años de la colonia de poder estudiar en Europa, de aprender los principios de libertad, de igualdad y fraternidad propios de la Revolución Francesa y adoptarlos como principios propios, cuando él llega precisamente a América, o más bien cuando él todavía está en Europa y trata de volver o vuelve hacia el continente americano, Simón Bolívar pronuncia un discurso muy bello, discurso que por supuesto ustedes pueden encontrar en ensayos, discursos y cartas de Simón Bolívar, editado por la UNAM, por cierto, cuando él se para y dice: con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón,
de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Aquí todas las grandezas han tenido su tipo, todas las miserias han tenido su cuna. Cuando él dice esto y termina su discurso diciendo ante sus maestros, juro por Dios, juro por el Dios de mis padres que es mi Dios, juro por mis padres, juro por mis hermanos, que no daré mi brazo, no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Y él regresa al continente americano a liberar toda la zona, si me permiten la expresión, la zona norte del sur de nuestro continente, Venezuela, Bolivia, Colombia, toda esta parte del continente americano. ¿Ustedes creen que cuando pronunció ese discurso, que cuando dijo esas palabras Simón Bolívar ante sus maestros y ante las personas que le escuchaban, estaba pensando en la enorme cantidad de antologías que pondrían su discurso de juramento ante su maestro, o estaba pensando en la enorme cantidad de veces que se repetiría esta frase, o la enorme cantidad de seguidores que iba a tener en Twitter cuando publicara no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen, o cuántas personas iban a seguirlo en Facebook. Él no estaba pensando en nada de eso. Él estaba pensando en la unificación de nuestro continente, en la creación de la Gran Colombia, en el sentimiento de hermandad que nos uniría para vernos como hermanos. Les invito también, como una recomendación literaria, a leer de Gabriel García Márquez, El coronel en su laberinto, donde describe los años de exilio de Simón Bolívar. Hay un episodio en el que Simón Bolívar va arriba de una embarcación y a su mente llega el sueño de la Gran Colombia a través de un baile, ¿no? Ve a las personas bailando y él piensa que hace mucho tiempo que el sueño de la Gran Colombia se extinguió. Dijo, cuando yo soñaba con la Gran Colombia, yo soñaba con bailar todo el día y podía cambiar de pareja, podían cambiar de grupo y tocar toda la noche si quieren, y yo seguía bailando igual que seguía luchando hasta que fui exiliado de mi propio sueño. Muchos años después, José Enrique Rodó, en un libro igualmente recomendable llamado Ariel, de José Enrique Rodó, recuperará ese espíritu de latinoamericanismo, ese espíritu bolivariano de la unificación de todo el continente americano a través de un sentimiento de hermandad. Y en este libro, menciono este libro, El Ariel de José Enrique Rodó, porque será ese libro el que le dará muchas de sus ideas al primer gran campeón nacional de oratoria mexicano, José Muñoz Cotta, que en 1926 ganaría el certamen, el entonces certamen de oratoria El Universal, hoy el certamen nacional de oratoria México tiene la palabra, haciendo una alegoría de el espíritu o del sueño de Simón Bolívar a través de las palabras de José Enrique Rodó, cuando él dice, los americanos somos Ariel frente a Calibán, siendo Ariel la representación de la hermandad, de la unidad y de la juventud, y Calibán la representación de las pasiones. Entonces, al final de cuentas, los fines de la oratoria nunca fueron hablar bonito o hacer frases rimbombantes o bellas, los seguidores, los likes o ni siquiera las publicaciones o las menciones. Al final de cuentas, el fin había sido o siempre ha sido pues la libertad, hablar por los que no tienen voz. Ante esta situación, me atrevo a hacer esta afirmación de que la oratoria en sí misma no es el fin. La oratoria en sí misma no es el logro más alto que puede tener un comunicador. La oratoria es solamente la herramienta para alcanzar la dignidad humana. Y la oratoria es la herramienta que ustedes diariamente utilizan para comunicarse en su escuela, en su trabajo,
con su familia, dentro de su grupo social. La oratoria es la búsqueda de la igualdad. Cuando Martin Luther King se para pronunciar su discurso I Have a Dream, cuando Martin Luther King toma la voz ante todas las personas que le están escuchando, y él dice, hace muchos años, cuando los padres fundadores de nuestra patria firmaron nuestra Carta Magna, estaban firmando un cheque en blanco, estaban dándonos la libertad, estaban dándonos la igualdad, pero nos están dando el más grande y el más bello derecho que tienen todos los humanos, el derecho de buscar la felicidad. La oratoria es igualdad cuando él dice, hoy no venimos a exigir derechos civiles, hoy no venimos a pedir igualdad, venimos a cobrar un cheque, el cheque que nos garantiza nuestro firme derecho de buscar nuestra felicidad. La oratoria se mimetiza, se transforma y se convierte en semilla que inicia la chispa que va a ser el incendio de las conciencias, cuando Malala Yousafzai habla sobre la paz y busca precisamente el cese de los bombardeos dentro del Oriente. Precisamente cuando le preguntan a Malala Yousafzai ¿por qué en su religión la gente le ha disparado? Y él dice, porque el talibán no ha leído, y si ha leído no ha entendido, porque si el talibán hubiera leído y hubiera entendido lo que quiere decir la palabra, entonces el talibán no me hubiera disparado. Esa es una anécdota, por cierto, muy bella de Malala Yousafzai que pronuncia en una entrevista. Pero la oratoria también se convierte en seguridad para las clases más desprotegidas. Cuando Evita Perón, habla precisamente reflejando a los obreros, representando a las clases más bajas de Argentina, representando a los que no tienen qué comer, a los que no tienen otra forma de ganarse el pan más que a través del sudor cotidiano, y sufren una enorme cantidad de atropellos a sus derechos laborales, de señalamientos, de juzgarlos, por así decirlo. Entonces, la oratoria también representa el sentimiento de libertad que tienen las personas en el continente africano, en la nación sudafricana, cuando Nelson Mandela decide tomar la voz después de años de estar encarcelado para hablar de la liberación del pueblo sudafricano. Eso es la oratoria. La oratoria no es pararte a gritar cosas o a hablar fuerte. La oratoria es utilizar la voz, utilizar la palabra, que es algo ordinario, para hacer algo extraordinario, como garantizar los derechos de los afroamericanos, como buscar la igualdad de las mujeres en el Medio Oriente, como defender a los obreros durante el peronismo en el país argentino, como buscar la liberación del pueblo afroamericano en Sudáfrica. Eso es la oratoria. La oratoria es el medio que tenemos nosotros para hablar por las personas que no tienen voz, para hablar por las personas que no pueden hablar, por los que se encuentran oprimidos, por los que no pueden expresar sus ideas o por los que no les han dado la posibilidad de hablar ante otras personas. De tal manera, jóvenes, jovencitas, amigos que escuchan esta tercera sesión del taller avanzado de oratoria del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, que la opinión de este humilde servidor es esa. El orador que aspire solamente a andar coleccionando trofeos o andar coleccionando medallas, pues estará haciéndole un gran mal a la oratoria, porque no estará alcanzando los fines máximos que representa precisamente la oratoria. Disculpen si en algunos momentos me emociono o me exalto, pero pues es algo que, como dice uno de los memes frecuentes y más famosos, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Pues bien,
Los oradores y las oradoras a lo largo de toda la historia hemos tenido distintos fines. No quiero ahondar mucho, pero si pensamos en la Revolución Mexicana y pensamos en las personas que hacen uso de la voz, pongo por ejemplo a Ricardo Flores Magón. Cuando Ricardo Flores Magón habla y utiliza el diario Regeneración como una plataforma para expresar su voz, pues la finalidad no era ganar un concurso o ser reconocido, que la gente dijera, oh, qué gran orador eres, qué buen escritor eres, Ricardo Flores Magón. No, era al final de cuentas representología y la representación de la clase obrera a través del anarquismo. Que quiero aclarar, ahora que hay muchos jóvenes, la anarquía no representa precisamente o no representa solamente esta situación de acabar con las instituciones o acabar con las normas. Eso no es anarquía, eso se llama acracia. La anarquía, puesta en su base filosófica fundamental, como la concibe Pierre-Joseph Proudhon, que es uno de sus principales teóricos, es que los humanos alcancemos ese estado tan alto y tan amplio y tan lustroso y tan gustoso de ser hermanos, de reconocernos como hermanos, que no necesitemos instituciones que nos digan qué hacer, cómo hacerlo o por qué hacerlo. Eso es la anarquía que defiende Ricardo Flores Magón cuando habla precisamente de anarquía. Y él mismo dice a través de sus discursos, junto a Práxedis Guerrero, junto a Juan Sarabia, junto a muchos otros personajes de su círculo, no tiene ningún sentido hacer una revolución mexicana, agarrarnos a trancazos, agarrarnos a balazos, para quitar a un tirano como Porfirio Díaz, si vamos a poner otro tirano que va a ser exactamente igual que él. Quizá por eso la historia no le ha dado o no ha considerado a Ricardo Flores Magón como uno de los grandes ideólogos de la revolución. Y eso es algo que, por ejemplo, incluso en la actualidad seguimos sin entender. No vale la pena tirar a un tirano o quitar a un tirano del poder de nuestro país si vamos a poner a otro al cual le vamos a defender las cosas que le criticábamos a los anteriores. La finalidad en la Revolución Mexicana de los oradores era precisamente esa. Y podemos irnos, por ejemplo, con Francisco y Madero, Indalecio Madero, que cuando hablaba y cuando escribe su libro Sucesión Presidencial, pues la finalidad no era vender libros, ganar un Pulitzer, que le dieran el Nobel de Literatura. La finalidad de Francisco y Madero era la de democratizar nuestro país, de dar un ciclo, de dar un cambio que permitiera tener nuevos líderes dentro de nuestra patria. La finalidad de Emiliano Zapata tampoco era que mucho tiempo después le hicieran una pintura y convertirse en meme o convertirse en trading topic a nivel nacional porque alguien le pintara los labios o lo pintara envuelto en los colores de la bandera. No, nada de eso. Al final cuando dice Emiliano Zapata, tierra y libertad, la finalidad era dotar a los campesinos de tierra, darle a la gente que estaba trabajando el fruto de lo que había trabajado, de lo que realmente ellos habían dado su sudor y su vida por obtener. Esa era la finalidad en plena Revolución Mexicana, donde los discursos eran incendiarios, donde los discursos llamaban a la acción y la acción era tomar las armas y tomar las armas representaba poner tu vida como testimonio de que tu palabra era lo más valioso que tenías. En plena Revolución Mexicana, la palabra representaba la vida o la muerte de las personas. Les sugiero leer, si tienen la posibilidad, el libro Los de Abajo, de Mariano Azuela, donde pueden ver un reflejo de lo que es la Revolución Mexicana, no en las altas cúpulas que siempre nos plantean los libros de historia, sino la Revolución Mexicana en las trincheras, donde tanto adelitas como soldaderas se rifan el físico y se juegan la vida, lo mismo que los hombres, lo mismo que los altos
Y al final de cuentas, todas estas gestas, todas estas batallas se ven reflejadas en nuestra Constitución mexicana y todos estos oradores se convierten en el ejemplo a seguir de los jóvenes que a inicios del siglo pasado, en las primeras épocas de los concursos de oratoria, aspiraban a ser campeones nacionales o a ser grandes oradores. ¿Por qué luchaban los primeros campeones de oratoria? José Muñoz Cota, también, por ejemplo, Alejandro Gómez Arias, Arturo García Formentí, Kublí, entre otros grandes campeones nacionales de oratoria, peleaban por la autonomía universitaria, peleaban por el panamericanismo, por el latinoamericanismo. Si ustedes tienen la posibilidad, y los invito a entrar a la página de la Fundación Ili Ortiz en su biblioteca online, donde pueden encontrar el libro de Guillermo Tardif, que se llama El verbo de la juventud mexicana a través de los concursos de oratoria del Universal, primeras, segundas y terceras épocas. Se van a encontrar con la palabra de jóvenes que no mucho mayores que ustedes y que su servidor, porque soy muy joven, expresaban cosas, y en especial hay una frase, si mal no me equivoco, de Arturo García Formentí, campeón nacional de oratoria en 1929. Perdónenme si me equivoco, más después trataré de dar el dato exacto, pero él dice: yo solamente quiero dos cosas, o desearía dos cosas. Desearía ser o más viejo o ser menos cobarde. Porque si fuera más viejo, sería orador de la Revolución Mexicana. Y si fuera menos cobarde, dirían mis puños lo que mis palabras se están callando. Los oradores, los primeros oradores de las primeras épocas de los concursos de oratoria aspiraban a ser ese orador revolucionario, ese orador de la Revolución Mexicana que llamaba a las turbas envilecidas para pelear por sus derechos literalmente con las palas, con los picos, con los arcabuces, con todo para alcanzar los objetivos. Y ahora que estamos entrando en una nueva época de la oratoria mexicana, iniciada o encaminada por el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, a través del Certamen Nacional de Oratoria México tiene la palabra, tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra causa. Nuestra causa es la clase obrera, es la gente del campo, es la autonomía universitaria, es la libertad de cátedra. Nuestra causa son los desprotegidos, o simplemente nuestra causa es el egocentrismo, el gritar bonito, el ganar títulos, el salir en los videos o en las fotografías. Un consejo que no me han pedido, pero que me gustaría darles: ahora que ustedes se enfrenten no solamente a las tribunas o a la gran tribuna del Instituto Global de Comunicación, sino cada vez que se enfrenten a una tribuna en sus escuelas, en sus trabajos, en sus grupos sociales, en los círculos en los que ustedes se desenvuelven, cuando hablen, no solamente hablen por ustedes mismos, no solamente hablen porque la gente los vea, porque les den likes o por ganar seguidores. Hablen por sus hermanos, por sus hermanas, hablen por la libertad, hablen por la educación, hablen por la justicia, hablen por las causas que les mueven. Dice nuestro último o nuestro campeón nacional vigente, nuestro gran campeón nacional vigente, Geraldo Martínez: hablen por México. Hablen por las personas que ustedes conocen y que desafortunadamente no tienen voz. Hablen por la naturaleza, hablen por la educación de las personas que no tienen acceso. Hablen en los espacios y en los círculos donde otras personas no han tenido la posibilidad de llegar o de alcanzar. De eso se trata la oratoria, de eso se tratan las tribunas, de eso se tratan los espacios. Cuando ustedes en sus distintas zonas de trabajo, en sus distintas zonas de estudio, se encuentran con una convocatoria para participar en un foro, para participar en un debate, para participar en una demostración, en un concurso o en un evento de oratoria, sepan
que cuando ustedes se encuentran en ese escenario, cuando se paran ante un auditorio de personas y las rodillas comienzan a temblarles y sienten en la espalda baja esa sensación de inseguridad, ese cosquilleo en los dedos, la respiración rápida y entrecortada, el sudor que empieza a salir de su frente, de sus manos, el temblor que tienen y la sensación de angustia que les permea cuando todo eso ocurre y están frente al auditorio y se enfrentan a esta hidra, a este animal de 1000 cabezas, cuando se enfrentan a esta, a este personaje mítico que a través de sus ojos nos congela y nos petrifica y se queden pasmados, petrificados como estatuas de sal ante un auditorio, respiren. Respiren profundamente, tranquilícense, relájense y sepan que no están solos ante el auditorio. Con ustedes están todos los autores que escribieron los libros que de claro en claro y de turbio en turbio ustedes estuvieron leyendo en sus escuelas, en sus tiempos libres, en sus casas. No están solos, están todas las personas que no tienen la posibilidad de utilizar esos espacios y necesitan oír la voz de alguien que les diga que sufre lo mismo que ellos y que también requiere esos espacios. No están solos, con ustedes están los miles de millones de personas que pelearon en la independencia, en la reforma, en la revolución, en el periodo postrevolucionario, durante el enriquismo, durante el 68, que pelearon porque tengamos la posibilidad, nuestro derecho a educarnos, nuestro derecho a hablar, nuestro derecho a tomar la tribuna. Cuando ustedes hablan ante un auditorio que se muestra agresivo ante ustedes, no están solos. En esa tribuna están todos los poetas de la historia, están todos los escritores, están todos los luchadores sociales, están todos los activistas, están todos los comunicadores, están todos los que han dado su ofrenda de sudor cotidiano para que lleguemos a ese punto. Entonces ustedes tienen el compromiso de representar a su familia, a su sociedad, a su país, a sus causas. Eso es la oratoria. Esa es la magia de la comunicación. Esa es la magia de ver estos espacios para poder hablar y para poder transmitir a las personas. De tal manera que la oratoria, ya que vamos aterrizando un poco nuestras ideas, se convierte entonces en el medio para que nosotros seamos mejores abogadas, mejores maestros, mejores ingenieras, mejores doctores, mejores empresarias, mejores estudiantes, mejores en todos y en cada uno de los ámbitos en el cual nos desarrollemos. Yo tengo la certeza de que si tú que me estás escuchando tienes que hablar ante un auditorio y jamás has tenido una clase de oratoria, pero tienes una causa justa que defender, del techo del mismo Teatro Xicoténcatl en la capital del estado de Tlaxcala, bajarán las musas para ponerse a tu alrededor e iluminarte y decirte en tu oído las cosas, la palabra precisa, la palabra adecuada para que tu mensaje llegue a los oídos que debe llevar, caiga en terreno fértil y pueda alcanzar precisamente a las personas que tenga que alcanzar. De tal manera, amigas y amigos, que la oradora y el orador se mueven por sus causas. Hablen solo cuando sus palabras sean mejores que su silencio, como lo dice Confucio. Piensen siempre en sus causas. La oratoria para una persona que no tiene una causa justa que defender es como un libro para una persona que no sabe leer. La oratoria para una persona que no tiene un objetivo claro es como una embarcación para alguien que no sabe navegar. La oratoria para alguien que no quiera ayudar a sus semejantes, pues es como una herramienta para alguien que no sabe básicamente cómo emplear esa herramienta.
pero al contrario, darle oratoria a los jóvenes en las escuelas, darle la posibilidad de comunicarse y aplicar estas técnicas para su vida cotidiana y enseñarle el beneficio, la importancia de las causas, darle la posibilidad de usar la voz en las distintas tribunas, es dar una embarcación a un joven navegante para que llegue al otro lado del mundo, para que se convierta en un Simbad el marino del siglo XXI. Enseñarle a los jóvenes oratoria es darle un libro a un joven que acaba de descubrir las palabras y que se va a encontrar con el conocimiento de la humanidad a través de las letras. Darle la oratoria a los jóvenes representa precisamente darle las herramientas a los obreros que van a construir el México en el que todos nosotros queremos vivir. Eso es enseñar oratoria. Esa es la finalidad de la oratoria. Cuando pensamos en cómo medirnos o cómo medir nuestros avances o cómo saber si estamos yendo por el camino adecuado o yendo por el paso adecuado, pues yo me atrevería, ya llegando al ocaso, ya llegando al final de esta charla, a sugerir esto, no para que nos comparemos con otras personas, sino más bien para que podamos compararnos con nosotros mismos y medir hacia dónde nosotros vamos. Si hay aquí algún maestro presente, seguramente estará familiarizado con la taxonomía de Bloom, que plantea los niveles o los alcances que debemos tener. Creo que podemos aplicar esta metodología a todas nuestras áreas. Yo como orador, como oradora, ustedes como comunicadores, como comunicadoras, como estudiantes, como maestros, como abogados, debemos pensar que si solamente aspiramos a decir frases bonitas, a gritarlas medianamente y aventarlas al aire, solo repetimos cosas que leímos en algún libro, memorizamos un poema y lo repetimos, estaremos en la parte de la base más abajo de esta taxonomía de Bloom. Y no está mal. Siempre que empezamos es necesario empezar por imitar a las personas que admiramos, pero sepamos que eso no nos convierte en grandes oradores. Si comprendemos los problemas que aquejan a nuestro país, pero no hacemos nada, entonces estaremos siguiendo estando en la base. Necesitamos convertir la oratoria, que es el medio, en una acción que nos ayude a transformar nuestro entorno. Es en la tercera parte de esta taxonomía de Bloom, donde la oratoria se convierte en acción y donde se dividen los verdaderos oradores de los que solamente lo hacen por moda, porque aquí la oratoria se convierte en acción. Aquí es donde aplicamos nuestro conocimiento, lo conjugamos con todo lo que sabemos y tomamos acciones determinadas y aplicamos la oratoria, construimos paráfrasis, modificamos el entendimiento. Cuando analizamos las cosas de una manera objetiva, ya no yo orador desde mi partido político, desde mi ideología, desde mi preferencia sexual o desde mi comodidad, sino desde una vista crítica, objetiva, que vea a todos como una sociedad, entonces ya estamos más cerca de alcanzar los verdaderos fines de la oratoria. Cuando somos autocríticos, y ahí quiero hacer un énfasis muy grande, si se dan cuenta, el ramo de evaluarse, de ser críticos, de ser autocríticos, se encuentra hasta arriba porque no importa que yo pueda aplicar, entender el problema, saber cosas, repetirlas o ser objetivo. Si no reconozco las cosas que aún pueden mejorar en mí, no podré ser el mejor orador. Porque si yo no soy autocrítico y empiezo por mí mismo, pues ya no podré crecer. Viviré engañado creyendo que no puedo alcanzar un nivel más alto dentro del ámbito en el que me desenvuelva. Y el punto más alto, que es lo que creo yo se busca dentro del certamen México tiene la palabra, es cuando ustedes jóvenes tienen la capacidad de hacer todas estas acciones, pero aparte de ellas, son capaces de construir. Son capaces de idear nuevas alternativas, de generar nuevas ideas, de dar nuevas propuestas
que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden a cambiar nuestro entorno. De eso se trata. Considero yo que un orador que se sienta pleno, completo, basado en el verbo motor, tendría que aspirar a estar en la parte más alta de la taxonomía de Bloom, donde ya no nos quejamos de todo, donde ya no gritamos, berreamos y vociferamos y decimos, estos son los culpables, estos son los malos, estos son los que hacen daño, estos son los que generan problemas, sino que ahora decimos, esta es mi aportación, esta es la solución que propongo, este es el camino que deseamos seguir, este es el futuro que nosotros queremos o el futuro que nosotros aspiramos a crear. Por último, dentro de esta charla, ustedes disculpen si a veces me emociono o me exalto, pero es un tema que me apasiona mucho. Quiero dejarles a manera de reflexión, a manera de cierre de esta charla, esta reflexión que llegué a ella más o menos a las 2 de la mañana del día de hoy, cuando pese a ya tener todo el proyecto y toda la presentación, seguía pensando en la oportunidad de hablar con todos y cada uno de ustedes, de poder verlos, aunque sea digitalmente hablando, de poder desnudarme, aunque sea metafóricamente hablando ante ustedes, en una cuestión filosófica, por así decirlo, ¿no? Seamos comunicadores, seamos maestros, seamos oradores, seamos oradoras, seamos empresarios, empresarias, seamos personas con causas. Dejemos de enunciar problemas, de repetir frases rimbombantes para empezar a actuar y crear nuestras propias soluciones. Creo que esa es la función o la labor que tenemos los oradores, las oradoras, los comunicadores, prácticamente todos y cada uno de nosotros. Cuando Leónidas en la batalla de las Termófilas habla ante los 300 espartanos y dice esto es Esparta, él tiene muy claro que se lanza al suicidio, pero que al final su palabra y su discurso va a servir para construir la sociedad que hoy nosotros conocemos. Si, por ejemplo, los grandes pensadores o los grandes oradores de nuestras sociedades se lo hubieran pasado dando discursos, llorando por lo mal que les ha ido, lo mal que los hubieran tratado, no hubiéramos llegado a nada. Afortunadamente ha habido grandes oradoras, grandes mujeres que tomaron la palabra en nuestro país, como Hermina Galindo, como Josefa Ortiz de Domínguez, por mencionar a algunas solamente. Ha habido grandes mujeres y grandes hombres que decidieron usar la palabra para lanzarla como una semilla en los surcos de las personas que le escuchaban y que germinaran ideas que ayudaron a construir nuestra palabra. Afortunadamente hubo varios Octavio Paz, varias Rosario Castellano, que utilizaron la palabra para hacer chispa que iniciara un incendio de conciencias. Afortunadamente ha habido una enorme cantidad de Alfonsinas Storni que lucharon por los derechos de la mujer muchísimos años antes de todas estas marchas, que sirvieron para hacer el preámbulo de lo que sería la lucha que hoy estamos viviendo. Siempre que haya un orador o una oradora con una causa justa que defender, va a haber un espacio para luchar por la libertad de expresión, por la dignidad humana, por nuestros derechos y por nuestros valores. Yo les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por estar esta mañana, por compartir estas ideas de su humilde servidor. Les agradezco mucho por darse este tiempo a lo largo de la última hora que hemos estado platicando todos nosotros, algunos minutitos quizá pasados de la hora, y les invito a eso, a que utilicemos la oratoria para seguir construyendo, para mejorar. El maestro José Muñoz Cota decía, el hombre y la mujer son su palabra, lo que quiere decir que nuestra palabra es nuestro reflejo,
Nosotros somos lo que decimos. Nosotros queremos ser, vernos gente culta, digamos cosas cultas. Queremos vernos como gente inteligente, digamos cosas inteligentes. Queremos vernos como gente humana, digamos cosas humanas. Eso es todo por mi parte. Cedo la palabra a los que realmente saben de comunicación, a mi querido amigo, a una persona que agradezco, respeto y admiro muchísimo y de quien he aprendido mucho a lo largo de los años de conocerlo, al doctor Enrique Bustamante Martínez. David Fabián Ríos Temix, si estuviéramos en un momento previo a la pandemia, en este momento se escucharían los aplausos. Y yo quiero invitar a que todos prendan sus cámaras y me acompañen solamente a brindarle un aplauso virtual, ahora como le hacen en los webinars a todos los participantes. Pues bueno, un fuerte aplauso a nuestro gran campeón, Fabián David Ríos Temix. Querido Temix, esta imagen que es una imagen pues cálida, una imagen de agradecimiento y que pone los rostros de muchas y muchos jóvenes que hoy nos acompañan, es precisamente para agradecerte que hoy hayas compartido estas experiencias para nosotros. En el Instituto Global de Comunicación, por supuesto, es muy importante esto que tú definiste, oratoria como un medio y no como un fin. Nosotros, por supuesto que nos encanta el concurso, por supuesto que nos encanta identificar a las y los mejores oradores y por supuesto hay métricas en la oratoria y por supuesto las personas que conocen de las justas de la palabra saben que hay formas de poder evaluar a los mejores oradores. Sin embargo, eso para nosotros es tan solo un pretexto. En el instituto lo que hemos hecho es promover todo un movimiento cultural que finalmente tiene esas tres palabras que tú mencionaste en esta conclusión de horas de desvelo y de personas que como tú no dejan de trabajar ni de día ni de noche. La primera palabra es causas. Por supuesto, es importante que hoy, sobre todo, las personas de menor edad que están con nosotros identifiquen que en la vida hay que tener causas. ¿Por qué haces lo que haces? Desafortunadamente, el río de la vida a veces es pues caudaloso y nos lleva en el mismo símil de este río donde cae una madera y pues la madera la lleva a su libre albedrío. Me refiero al albedrío del agua o del torrente. Y yo creo que no. Nosotros tenemos que identificar que somos árboles firmes, bien plantados y cimentados, que no podemos dejar que nos lleve el río. Y eso solo lo conseguimos si identificamos una causa. Cualquiera que ésta sea, y bajo cualquier circunstancia, y hay que defenderla. El segundo punto que me parece fundamental y que me gustaría que todos recogieran esta mañana es cómo debes de actuar. El actuar en la vida es fundamental y no me refiero al actuar de actuación, sino al actuar de acción. Desafortunadamente, también, y lo vemos en nuestro país, hay pocas personas que accionan el cambio. Hay pocas personas que accionan la transformación. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que yo me quede aquí sentadito, muy cómodo, y critique o esté en desacuerdo de muchas de las circunstancias que me rodean. Es más difícil ver que la calle esté sucia y en lugar de criticarla, tomar una escoba y barrer, que simplemente pararme y esperar a ver y criticar que nadie la ha barrido. Y perdón por el ejemplo simple. Y el tercero, que me parece fundamental, y tú nos lo compartes con mucho tino, es el crear soluciones. A veces nos autolimitamos a la creación de soluciones. A veces pensamos que la solución está en el presidente, en su gabinete, no sé qué. Extrapolamos de nuestro círculo de realidad el entrar a la creación de soluciones.
Hoy vivimos en un momento de pandemia. Hoy vivimos en un momento de grandes oportunidades y, por supuesto, de grandes retos. Si no fuera así, no se presentarían las oportunidades. Existen muchísimas historias a lo largo de la vida que nos permiten entender que momentos difíciles de la historia de la humanidad han sido momentos de grandes avances. Por favor, estudien cualquier momento de guerra en la humanidad. Por supuesto, las guerras mundiales, la primera y la segunda. Y vean lo que tuvo después de beneficio circunstancias tan trágicas, tan dolorosas y ojalá irrepetibles como esas. Hoy estamos en un momento difícil. Hoy estamos en un momento de confinamiento a partir de la pandemia, a partir de un bicho que al parecer ni los científicos han terminado de entender. Si no, bueno, pues ya tendríamos la cura, la vacuna o la fórmula para terminar de controlarla al 100%. No lo tenemos. Entonces, el crear soluciones es precisamente el reto de este momento. A mí, no saben lo que me gusta cuando llego al teatro, cuando llego a los auditorios, en estos en los que hemos recorrido muchos espacios de la geografía nacional, a ver a los jóvenes que con enorme pasión, así como lo hace nuestro amigo Fabián David Ríos Temix, se levantan y argumentan y se esfuerzan y hacen un gran discurso. Y al final sentir la energía de ese aplauso como el que ustedes le acaban de brindar a nuestro gran campeón, es algo que se siente aquí adentro. Y hoy no lo podemos tener. Hoy tenemos que estar, a partir de esta nueva realidad, en un espacio virtual, en nuestra casa, en nuestra computadora, oyendo ruidos cotidianos de las casas, una televisión que se prende, un perro que ladra, un gallo que canta, una señora que contesta un teléfono, tantas cosas que finalmente suceden en el entorno cotidiano. Y a pesar de eso, y a pesar de la pandemia, y a pesar de las limitaciones, y a pesar de la conectividad y de muchas cosas, estamos aquí aprendiendo. Y eso es lo que yo de verdad reconozco y agradezco de cada una y de cada uno de ustedes. Por lo tanto, recordemos, hay que tener una causa en la vida, hay que accionar y hay que pensar siempre en desarrollar soluciones. Para ver los problemas, de verdad, nos sobran personas. Hoy lo que necesitamos es creadores de soluciones. Y hoy que pues nuestro auditorio es mayoritariamente joven, con la excepción de Fabián y la mía, sí, Fabián hace rato dijo que era el joven del grupo, pero no le crean, nada más tiene cara de joven. Ya es un señor de edad avanzada. Bueno, es cierto. Hoy la oratoria, y siempre lo he dicho, es, por supuesto, un arte. Y ese arte que desarrolla gente con extraordinario talento como Temix, pero es como cantar. El cantar es un arte. Y los cantantes no pasan por la vida hablando como si cantaran. No, actúan. Finalmente, accionan de manera natural. La oratoria es un arte y esa se la dejamos a los campeones y a los oradores y a los que se suben a las tribunas. Para nosotros es una herramienta de vida y quiero que eso se lo lleven a su casa. Hoy la oratoria como herramienta de vida. Hoy la oratoria es sinónimo de conocimiento. Hoy la oratoria es sinónimo de lectura. Si algún orador extraordinario como Fabián Temix, extraordinario, de verdad, de los mejores oradores de este país, comprobado, yo le pidiera que hablara sobre física cuántica en Neptuno, su discurso duraría 2 segundos. Porque el señor Temix no sabe nada de física cuántica y no sabe ni dónde es Neptuno. Entonces, una vez más comprobamos que el mejor orador de nuestro país, si no tiene conocimiento, lo que él hablaba de forma y forma, en el software y en el hardware, esto que ustedes entienden muy bien, finalmente, pues no podría desarrollar una pieza oratoria o un discurso a partir de lo que no conoce. Hoy para ustedes, lo importante es, ustedes tienen conocimiento, hay que aprender a expresarlo. Y por eso es tan importante también que así como los alumnos, así como los jóvenes, también los adultos y los maestros aprendan este proceso de la expresión pública. Repito, no para que se suban a una tribuna y compitan con Temix. Se trata de que
transmitan de manera puntual y correcta sus conocimientos. A ver, quiero que por favor levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado en la vida tener ese maestro que sabe todo, es un verdadero genio? De verdad, no conozco a alguien que sepa más sobre su tema, pero la verdad, no le entiendo nada. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes han tenido un maestro que no le entiendes nada? Bueno, en las dos primeras pantallas que puedo cambiar aquí, pues tengo un montón de manos levantadas. Esto me da la razón de la importancia que tendría, por ejemplo, en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación, que un profesor supiera transmitir sus conocimientos. Nos decía Temix, hoy lo importante es conectar. Conectar en términos de jóvenes significa que lo que estoy diciendo ustedes lo entiendan. Decía Temix, es que puedes ser un genio en un tema, pero si no lo traduces a términos coloquiales donde la gente, tu auditorio, tu objetivo, sepa lo que estás diciendo, no sirvió de nada. Absolutamente de nada. Entonces, por eso es muy importante que tu conocimiento tenga la fórmula de expresión. Y les voy a pedir una segunda ocasión que levanten su mano. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? Yo seguramente no, porque todos ustedes son muy buenos para la expresión y muy buenos para la retórica, muy buenos para la oratoria. ¿Cuántas veces han visto al primo de un amigo que de veras estudió, que de veras se preparó, que de veras se sabía la clase y cuando el maestro lo pasó al frente, se quedó petrificado? O lo que es lo mismo, no pudo mencionar una sola palabra. Y él decía, no, pero es que les juro que sí aprendí, sí me lo sé. Ustedes mismos saben que él tiene el conocimiento, pero pasó al frente y no pudo hablar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Levanten la mano. Bueno, ahí está una vez más la importancia de una conferencia, de un taller avanzado de oratoria tan importante como el que hoy estamos viviendo. No se trata de tener el conocimiento y que se quede ahí adentro. Finalmente, ¿para qué lo quieres ahí, no? El chiste es que tú puedas compartirlo, transmitirlo. Recuerden la segunda recomendación de nuestro amigo Temix, para actuar, para llevarlo a la acción. Y por último, yo les diría que hoy lo tenemos que identificar como un instrumento dentro de la educación. Y es por eso que el Instituto Global de Comunicación, su objetivo, su misión y todo está orientado al tema de la educación. Oye, ¿y por qué una entidad como el Instituto Global hace concursos de oratoria? Bueno, quien me pregunte eso, hoy no entiende todo lo que hemos hablado esta mañana. La oratoria es conocimiento, la oratoria es lectura, la oratoria es educación. Y ya les puse dos ejemplos de un lado y del otro para que ustedes entiendan desde el lado del maestro por qué es importante la expresión oral y escrita y por qué desde el lado de los alumnos también es muy importante. Así que concluyo. Hoy tenemos que vivir un proceso de formación. Hoy nos encanta que jóvenes como ustedes estén aquí reunidos y que, por supuesto, tengan la oportunidad de escuchar a personas tan importantes como Temix haciendo reflexiones importantes como las que hoy hemos escuchado. Y precisamente quiero darle la oportunidad, si nuestro conferencista magistral de esta mañana me lo permite, a que si alguien levanta la mano y quiere hacer alguna pregunta de viva voz, solamente a partir de la autorización que nos da nuestra moderadora, y a quien aprovecho para agradecer siempre todo su apoyo incondicional al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, y me refiero a Yocabel Rodríguez, que les permita activar sus micrófonos. Entonces, si alguien tiene una duda o algún comentario, por supuesto, agradeciéndole su atención, por favor, levanten su mano, que sea muy breve, muy concreta, y nuestro conferencista lo... Veo una mano de Marta Ramírez Fernández. Si podemos darle la voz, por favor, y si abre su micrófono, Marta. Gracias. Listo. Hola, gracias, doctor Enrique, gracias, Fabián. La verdad, muy interesante. Yo colaboro precisamente en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores y quiero reconocer y agradecer a ustedes la oportunidad que dan a nuestros alumnos. Sobre todo, puntualizar lo que ustedes mencionan, el tener una causa justificada y sobre todo aportar algo nuevo.
no gritar, como decía Fabián, no levantar la mano ni la voz, sino realmente buscar esa causa justa, esa causa que pueda cambiar. Hablaba él de los movimientos de mujeres de hace tantos años que hoy han dado los resultados que tenemos en pro de nosotras las mujeres, ¿no? Pero también están los hombres, también están los niños, hoy en día las personas de tercera edad. Y un buen discurso, un discurso argumentado precisamente, creo que es la mejor respuesta y la mejor oportunidad. Gracias y ojalá podamos seguir contando con estas invitaciones que fortalecen lo que nuestros alumnos se les aporta a través de sus docentes en cuestión de la argumentación y la oratoria que ellos reciben en sus aulas. Muchas gracias, doctor Enrique, por la oportunidad de estar con ustedes. Estimada Marta, gracias a ti, gracias a todos los miembros del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, a Griselda Pérez, que ha sido una gran líder en el acercamiento de conocimiento y de oportunidades para sus alumnos desde hace muchísimos años, con un gran profesionalismo y una gran pasión por hacerlo. Bienvenidos siempre. Por supuesto, los mantendremos informados de más espacios, que tenemos todavía muchos por delante de aquí a diciembre. ¿Alguien más que quisiera, por favor, hacer algún comentario, alguna pregunta? Me encantaría dialogar con alguien más, al igual que Temix. Sí, abren sus cámaras, por favor, y me permiten verlos para poder ver si alguien está levantando su mano. Perdónenme, pero creo que ya no hay más. Sí. Ya, ahí está. Sí, ya sí estábamos bien, pero no le dimos. Espérame, nomás que voy a sacar. Quiero sacar A ver, Ajá, se abrió un micrófono que no debería. Parece ser que... Seleccione todos los cuadros que contengan pasos de peatón. No. Así, aquí. Y acá Si podemos silenciar ese micrófono y esperar a alguien que sí tenga una duda concreta o algún comentario que quiera compartir con todo. A ver, la maestra Griselda Pérez, más que bienvenida, por favor. Ahí estás. Enrique, bueno, pues yo solamente agradecerte de todo corazón. Para mí, mis alumnos siempre han sido un punto muy importante, no solamente para que yo les enseñe, sino aprender de ellos. Claro. No sabes el gusto que me da tener este tipo de acercamiento con ustedes. Fabián, muchísimas gracias. La verdad es que la conferencia estuvo muy, muy interesante. Yo espero de corazón que mis alumnos aprendan algo. Ahorita vamos a tener clase y lo vamos a comentar. Pero de verdad, Enrique, te agradezco. Espero que este sea el parteaguas de muchas conferencias más, de muchos talleres más. Y bueno, pues no me queda nada más que mandarte un fuerte abrazo. Ya no lo daremos, ya pronto estarás por acá en Pachuca. Sabes que me siento muy, muy orgullosa de ser tu amiga y mis alumnos saben cuánto te aprecio, cuánto te quiero y sobre todo cuánto te presumo. Muchas gracias. Te mando un beso y un abrazo. Correspondido y muchísimas gracias. Quiero pedirles a todas y a todos que si quieren que los invitemos a esta y a muchas otras actividades que hacemos dentro del Instituto Global de Comunicación, métanse al chat aquí mismo y por favor escriban su correo electrónico. Con su puro correo electrónico, bueno, obviamente su nombre y su correo electrónico, les haremos llegar toda clase de invitaciones que por supuesto seguiremos canalizando a través de la maestra Gris y que será un privilegio para nosotros poderlos invitar. Un segundo aviso parroquial es que por favor aparten el día 4, 5 y 6 de diciembre en sus agendas. ¿Y por qué les pido que sean tan generosos con nosotros? Para que tengan una experiencia de vida extraordinaria. Este año que pues la pandemia nos ha hecho tener que cambiar las mecánicas naturales de los procesos que antes hacíamos de forma presencial, les permitirá ver la gran final del concurso nacional de oratoria México tiene la palabra.
en un formato híbrido, en donde van a ver a los participantes allá en la hermosa Tlaxcala, en el magnífico Teatro Xicoténcatl, en una competencia que tiene de verdad una vivencia única y extraordinaria. Y les voy a decir, para los que no sepan, que van a escuchar 32 conferencias en este modelo famoso del TED Talk, en donde cada uno de los representantes campeón de cada uno de los estados tendrá que llevar una conferencia y tendrá que defender un tema del cual él, aunque es una conferencia preparada, esté absolutamente convencido. Y vamos a suponer que el competidor Temix llegó con una conferencia que se llama Reforestemos a México y hay que cuidar los árboles. Y esa es su conferencia. Después tendrá que participar en la fase de debate y, por supuesto, en la de discurso improvisado. Y si llega a la final, a la fase donde quedan los 8 finalistas, tendrá que volver a explicar y a presentar su conferencia y después defenderla en un debate abierto, donde seguramente sus competidores le cuestionarán profundamente las aseveraciones y los juicios de valor que haya hecho dentro de su conferencia. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, doctor Bustamante, la verdad es que a mí lo de la oratoria no es lo mío, ¿eh? La verdad es que yo sí estoy bien alejado del mundo de la oratoria. Y yo te preguntaría, ¿y no piensas algún día en tu vida dar una conferencia? ¿Nunca vas a necesitar exponer tus ideas frente a un público? Y entonces, si tu respuesta es afirmativa, hoy es el momento de aprender de los mejores. Y hoy es el momento de aprender cómo esos mejores defienden y argumentan a favor y en contra sus ideas, a partir de algo que ellos prepararon. El tema es libre. Tú puedes hablar de coches, de reforestación, de moda, siempre con un sentido social, porque no se trata de hablar por hablar, ya lo dijo nuestro conferencista magistral, se trata de llevar una causa. Y si esa causa la conoces a fondo, tendrás que defenderla. Entonces, esa experiencia, los invito, de verdad. Además, es súper divertida, es muy entretenida. Vamos a tener las plataformas en una plataforma muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a esto de nada más los Zooms y que seguramente van a disfrutar, repito, 4, 5 y 6 de diciembre. Así que estén pendientes de esto. Muy bien, pues en honor al tiempo que nuestro amigo Temix prometió respetar y agradeciéndoles a todas y a ustedes, a todos su generosa presencia y participación, solamente le pediría a mi amigo Temix que si quiere dar un mensaje final antes que demos por clausurado este taller avanzado de oratoria. Simplemente agradecerle, doctor Enrique Bustamante, por el espacio que siempre nos ha dado. Considero que es el Certamen Nacional de Oratoria México tiene la palabra, un certamen mágico, porque aquel orador u oradora que toca la tribuna de México tiene la palabra, su vida nunca vuelve a ser la misma. Créanme que a mí ser el campeón nacional de oratoria y debate público 2018 me cambió radicalmente la vida. Entonces, toda mi gratitud para usted, doctor Enrique, para todo su equipo de trabajo y, por supuesto, a todos ustedes jóvenes que el día de hoy se dieron cita para esta charla. Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues, por último, nada más para hacer una foto del recuerdo, los que gusten encender sus cámaras, por favor, les pido que la enciendan. Les pido que estén muy pendientes del concurso de Hidalgo. Le voy a mandar a la maestra Gris la fecha en la que se va a hacer el de Hidalgo para que pues todos nuestros amigos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores que nos acompañan puedan vivir la experiencia local y luego, por supuesto, la final. Ya están las fechas, ya están en el instituto, así que pues también de forma local van a quedar pues cordialmente invitados todas y todos. Desde aquí vamos a hacer la foto, vamos a sonreír, como decían en los viejos tiempos, todos sonriendo. 1, 2, listo. Y muy bien, pues no olviden dejar su nombre y su correo electrónico para que podamos tenerlos en la base de datos de invitados en las actividades del instituto. Que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos.